bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, que motivan a vivir con positividad, pero que también son relatos que merecen ser reflexionados y profundamente meditados, en el extremo este de la ciudad de Brentford, donde las altas torres se ven parcialmente ocultas por la luz titilante del atardecer. Existe un barrio marginal y deteriorado que los habitantes de la ciudad rara vez mencionan. Lo llaman con muchos nombres, el barrio de las Chozas, el Valle de la Chatarra, o a veces, simplemente Brixton. Aquel lugar no tiene una dirección concreta, no cuenta con servicios estables de electricidad ni agua, y no aparece en ningún mapa urbano. Pero justamente allí, entre planchas de hojalata oxidada y lonas rotas colgadas como techos, una mujer llamada Margaret Dawson continúa viviendo silenciosamente día tras día, con una perseverancia tranquila como el viento helado que se cuela por las rendijas cada noche. Margaret ha vivido en Brixton por más de 8 años, desde el fatídico día en que su único hijo, Nathan Dawson, un obrero de construcción, murió en un accidente tras el colapso de un andamio. Ese accidente no solo le arrebató la vida, sino también el último latido firme que quedaba en el corazón de su madre. Nathan dejó atrás a un hijo de apenas 3 meses, Leo, y a una esposa devastada que, poco después, desapareció sin dejar rastro ni nota alguna. En aquel momento, Margaret tenía 52 años. Era una enfermera jubilada que vivía en un tranquilo suburbio, con la costumbre de tomar té de manzanilla cada mañana y leer el periódico cada tarde. Pero la pérdida llegó como una tormenta que lo arrasó todo. Hipotecó su casa para pagar los gastos médicos de su hijo. La posibilidad de una jubilación tranquila se desvaneció como humo. Y cuando recibió a Leo en sus brazos temblorosos, solo le quedaban exactamente 14 libras en su cartera. De ser una mujer elegante y refinada, Margaret pasó a vivir en una choza hecha de tablones reciclados y lonas arrugadas, con el suelo cubierto de cajas de cartón viejas y mantas donadas por organizaciones benéficas. En aquella choza no había mesa de comedor, solo un viejo baúl que servía como mueble y como mesa. No había cama, solo 2 colchones delgados colocados uno junto al otro. Pero, entre aquella pobreza, había algo que nunca se apagó, el amor incondicional que sentía por Leo. Leo era un niño delgado, de piel morena y ojos brillantes, como si un rayo de sol se hubiera caído en un charco tras la lluvia. A pesar de las dificultades, Leo siempre mantenía una sonrisa, suave, como si temiera que sonreír demasiado fuerte cansaría el corazón de su abuela. Tenía la costumbre de sentarse cada mañana en la esquina de la puerta, con las piernas cruzadas, contando las bocanadas de vaho que salían de su aliento en el frío, mientras escuchaba a su abuela contar historias sobre su padre, un hombre no perfecto, pero que siempre cargaba a la madre de Leo sobre su espalda cuando cruzaban calles inundadas. Aunque sus zapatos estuvieran rotos, cada mañana, Margaret se levantaba a las 4. En una cocina improvisada, apenas una estantería de madera junto a un hornillo de alcohol, ella amasaba la mezcla con un poco de canela, un toque de mantequilla y azúcar moreno, para hacer una tanda de pequeños pasteles que llamaba pasteles de la memoria. Aprendió a hacerlos de su madre, y ahora se los enseñaba a Leo, no con palabras, sino con acciones constantes, cuidadosas y silenciosas. Cuando los pasteles estaban listos, los colocaba en una vieja canasta de bambú, el único regalo que aún conservaba de su hijo antes de que falleciera. Luego, se ponía un sombrero de fieltro descolorido, un suéter de lana raído, y llevaba a Leo al mercado pobre en el oeste de Brixton. Aquel mercado no era un lugar para grandes compras, sino donde la gente regateaba cada centavo, examinaba cada producto usado,
o incluso cambiaba pan por café de restos. Allí, Margaret casi no vendía sus pasteles, los compartía. A los ancianos les daba uno extra. A los niños callejeros les ofrecía una muestra gratis. Algunos días, caminaba durante 3 horas enteras y solo lograba vender 5 pasteles, ganando exactamente 3 libras con 20 peniques. Pero jamás se quejaba. Solía mirar a Leo, sonreírle, y decirle, puede que no tenga dinero, pero todavía puedo dar. Eso significa que todavía soy rica. Por la tarde, cuando la abuela y su nieto regresaron a la choza de zinc, el sol ya se había ocultado tras la fábrica de acero que expulsaba un humo negro y espeso. Leo siempre caminaba delante, saltando sobre los charcos que quedaban, mientras Margaret iba detrás, con la cesta vacía de pasteles en la mano, los pasos lentos como si caminara sobre los recuerdos del pasado, cada paso con la forma de lo perdido. La noche en Brixton era más fría que en cualquier otro lugar. El viento silbaba a través de las rendijas del zinc como un suspiro humano. Margaret solía ponerle una capa extra de ropa a Leo antes de cerrar los ojos, luego de asegurar cuidadosamente la puerta de la choza con una cadena oxidada. En las noches despejadas, miraba en silencio hacia el cielo, donde las estrellas brillaban detrás de una fina capa de humo y polvo. No pedía milagros. Solo deseaba que pasara un día más con Leo a salvo, todavía sonriendo, y aún llamándola abuela, con esa voz bajita, casi como un susurro de una fe aún intacta. En ese lugar olvidado por toda la ciudad, donde la vida se deslizaba lentamente con cada temporada de lluvia y viento, una choza bajo un techo de zinc seguía iluminándose con las cosas más pequeñas, un pastelito con aroma a canela, una sonrisa infantil y una abuela que nunca dejaba de avanzar. El clima en Brentford a finales de noviembre solía ser incierto. El sol apenas asomaba unas pocas horas al día antes de esconderse de nuevo tras las nubes grises, como si también temiera la mirada gélida del invierno en ese lugar. Pero aquel día, el cielo no solo estaba nublado, rugía, con ráfagas de viento que anunciaban que algo andaba mal. Margaret lo notó a las 5 de la tarde. Mientras remendaba el asa descosida de la cesta de pasteles. Leo intentaba encender una pequeña hornilla de alcohol para calentar un poco de sopa aguada que había quedado del día anterior. Ráfagas de viento golpeaban fuerte las paredes de zinc, trayendo consigo el olor húmedo del barro y la basura fermentada, un aroma característico de Brixton cada vez que se avecinaba una fuerte lluvia. Pero esta vez, había algo distinto. Muy distinto. Una hora después, la tormenta estalló con fuerza, no llegó lentamente como las lluvias habituales, sino que cayó de golpe, como si alguien en el cielo se hubiera enfadado y hubiese abierto todo un océano. El viento rugía, golpeando cada techo, arrancando lonas colgadas, y arrancando cables eléctricos ya de por sí enredados como madejas. Los rayos estallaban como fuegos artificiales en el cielo, destellos blancos rasgaban la oscuridad de la noche, y todo Brixton parecía una pintura sombría manchada de pánico e impotencia. La choza de Margaret temblaba sin cesar. Había clavado bien los bordes del techo meses atrás, pero sabía que el zinc y la madera vieja no podían luchar contra la furia de la naturaleza. Un crujido seco resonó sobre sus cabezas. Una esquina del techo fue arrancada por el viento, dejando al descubierto un cielo de lluvia torrencial que caía como cascada. El agua entró a raudales, inundando todo en cuestión de minutos. Margaret se apresuró a cubrir a Leo con una vieja manta, intentando evitar que la lluvia lo empapara. Pero el tiempo no dio tregua. Leo ya estaba empapado y su temperatura corporal empezaba a caer rápidamente. Abuela. Tengo frío.
susurró el niño con voz temblorosa. La piel pálida, las manos aferradas al borde de la manta. Sus ojos se nublaban, ya sin el brillo curioso de siempre. Margaret lo abrazó contra su pecho, todo su cuerpo también empapado, el cabello pegado a la frente, temblando, pero sin soltar al niño. Se quitó su propio suéter de lana para envolverlo a él. Cada minuto que pasaba era como una cuchillada al corazón, no por el frío, sino por el miedo de no poder hacer nada más. Cuando la lluvia amainó pasada la medianoche, la choza no era más que una balsa rota flotando en un mar de lodo. El agua llegaba hasta los tobillos, todo estaba empapado, mohoso. Leo tenía fiebre alta, los ojos rojos, los labios agrietados. Deliraba, murmurando el nombre de su padre, aquel que lo había abandonado cuando aún estaba en la cuna. Margaret sabía que no podía esperar al amanecer. Leo necesitaba un médico. Necesitaba medicinas. Necesitaba ser salvado. Ella envolvió a Leo con la manta menos húmeda y lo colocó en el cochecito viejo que había encontrado en un vertedero hacía 3 años. A altas horas de la noche, todo el barrio marginal estaba sumido en el silencio, salvo por el silbido del viento y algunas luces parpadeantes. Arrastró el coche entre charcos, por cuestas fangosas, bajo las miradas compasivas y otras indiferentes de quienes también luchaban contra la tormenta. Cerca de la 1 de la madrugada, llegó al pequeño servicio de urgencias del Hospital Central de Brentford. El lugar estaba iluminado, limpio, frío. Una joven enfermera la recibió, echó un vistazo rápido al expediente provisional y asintió levemente. Hay que hacer análisis de sangre, administrar suero, tal vez deba quedarse en observación. El total provisional es de 84 libras. ¿Puede pagar ahora mismo? Margaret se quedó en shock. 84 libras. En su bolsillo, solo quedaban 11 libras sueltas. Fue colocando lentamente cada moneda sobre la mesa como si se tratara de un ritual. Con las manos temblorosas, yo volveré a pagar. Mi nieto está muy débil. Por favor, sálvenlo primero. La enfermera se quedó un momento paralizada, pero luego desvió la mirada hacia el interior, donde un médico mayor estaba sentado. Él alzó la vista hacia Margaret, con indiferencia, y volvió a sus papeles. Lo siento. La política del hospital no permite tratamiento sin el pago previo completo, salvo en casos de riesgo inminente de muerte. Margaret abrió la boca, quiso decir algo, pero no salieron palabras. Tenía un nudo en la garganta. Miró a Leo, ardiendo en fiebre, con la frente empapada de sudor, y luego volvió a mirar a la enfermera. ¿Y si firmo un compromiso? ¿Si dejo mis pertenencias? Puedo trabajar en el hospital, lavar platos, fregar suelos, lo que sea. Lo siento mucho, señora. La respuesta fue seca, como una sentencia. Y así, Margaret, con su nieto febril en brazos, salió de allí, caminando lentamente por el gélido pasillo blanco del hospital. Las luces de neón titilaban sobre su cabeza, como si dudaran también entre la compasión y las reglas. Aquella noche, Brentford volvió a cubrirse de una llovizna fina, ligera como un velo de seda que envolvía a las almas agotadas. Margaret regresó a su choza destartalada. Acostó a Leo sobre un colchón húmedo y lo cubrió con la manta seca que había guardado. Encendió fuego en una lata vacía, calentó un poco de agua para limpiar el cuerpo de Leo. Ya no sentía las manos. La vista se le nublaba,
no sabía si por el vapor o por las lágrimas. Se arrodilló frente a la mesa baja y tambaleante, juntó las manos y rezó en silencio, sin voz. Sin himnos. Solo una serie de suspiros entrecortados y temblorosos. No pedía milagros. No exigía justicia. Solo pedía una cosa, la más sencilla. No te lleves a mi nieto. El viento volvió a soplar, se colaba por el techo agrietado, trayendo consigo un frío paralizante. Pero en esa tienda oscura, había algo que no se apagaba, una pequeña llama que ardía en sus ojos, esa fe frágil que ninguna tormenta podía extinguir. A la mañana siguiente de la tormenta, el cielo de Brentford estaba cubierto por una niebla que lo borraba todo. La luz se filtraba suavemente a través de los agujeros en el techo de lata de la casa de Margaret, formando haces oblicuos como hilos de plata suspendidos en el aire. Leo seguía con fiebre alta. Su carita estaba sonrojada por el calor, respiraba con dificultad, y su tos, profunda, nacida del pecho, golpeaba el corazón de Margaret con cada estallido. Sin tregua. Toda la noche, ella había estado en vela, limpiándolo con paños húmedos, colocándole compresas tibias en la frente, y sosteniendo su manita entre las suyas, como si al soltarla, la vida se le escapara de nuevo. Cerca del mediodía, cuando Leo finalmente logró dormirse un poco, Margaret se arrastró hacia el suelo de madera, el mismo bajo el cual, durante 8 años, había ido guardando en silencio cada moneda suelta. Aquel pequeño tarro estaba escondido entre las rendijas podridas de la madera, bajo varias capas de tela vieja y una pesada piedra encima. Nadie sabía de su existencia, ni siquiera Leo, porque ella siempre creyó que los niños no deberían saber sobre aquello que le quita el sueño a los adultos. Ella abrió la tapa de la caja, y una luz tenue se filtró hacia el interior. Un leve tintineo resonó cuando las monedas chocaron entre sí, un sonido aparentemente insignificante, pero que contenía toda la vida de 2 pequeñas almas en medio del gélido Brixton. Contó con cuidado, 4 libras y 45 peniques. Además, había un billete arrugado de 5 libras, tan desgastado en los bordes que apenas se distinguía un ojo de la reina Isabel. Total, 9 libras con 45 peniques, una cifra tan fría que resultaba casi despiadada. Volvió a guardar el dinero en la caja, sus manos temblorosas cerraron la tapa. Luego cubrió de nuevo con el trozo de tela y colocó el ladrillo encima, como un ritual de despedida a la última esperanza. Un sentimiento familiar brotó en su interior, punzante y vacío, como aquella vez en que vio la tumba de Nathan por primera vez y no pudo derramar ni una lágrima. Esa noche, el frío era más intenso que de costumbre. No había pan, ni electricidad, ni mantas lo suficientemente cálidas. Margaret abrazó fuertemente a Leo contra su cuerpo, como si al sostenerlo con suficiente fuerza pudiera transferirle calor y vida, algo que solía hacer cuando Leo era un bebé, llorando desconsoladamente en medio de una noche de invierno. Cuando se quedó dormida, afuera, el barrio marginal se sumía en el canto constante de los insectos y otros sonidos extraños pero familiares. Metal golpeando metal, pasos sigilosos, y hasta el sonido de una cerradura forzada. Margaret se despertó sobresaltada cerca de las 4 de la mañana. Algo no estaba bien, no era Leo, el niño seguía respirando suavemente en un sueño inquieto. Era el olor, ya no estaba el suave aroma a canela del saquito de harina, ni el fuerte olor a levadura que venía del rincón de la cocina, se incorporó. Un escalofrío le recorrió la espalda desde el cuello hasta los brazos mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. La puerta de la tienda, entreabierta, el corazón se le encogió.
se levantó de golpe y corrió hacia la cocina. La bolsa de harina blanca escondida cuidadosamente en la caja de galletas de hojalata, desaparecida. El paquete de mantequilla congelada, ya no estaba. Las pasas y el azúcar moreno escondidos en el saco de arroz roto, vacíos. El cajón donde guardaba la canela, solo quedaba el papel que la forraba. Corrió, desesperada, hacia el compartimento del suelo, quitó el ladrillo. Retiró la tela. Levantó el frasco del dinero, desaparecido, sin dejar rastro. Ningún sonido la había despertado. Nadie en el barrio había dicho nada, no había huellas extrañas, ni gritos. Todo había sucedido en silencio, como un fantasma. Margaret se dejó caer al suelo. Su mano tocó el lugar donde había estado el frasco, aún tibio, como si el ladrón acabara de irse. Esa sensación dolía más que la pérdida misma, porque ella sabía, no le robaron a alguien con recursos. Les arrebataron la supervivencia a dos almas pobres. No gritó, no lloró, no entró en pánico. Solo se quedó allí sentada, silenciosa, como un árbol talado, sin raíces a las que aferrarse. En su vida había soportado muchas pérdidas, un esposo, un hijo, su juventud, su dignidad, pero esta pérdida era el empujón que la sacaba del último límite de la supervivencia. Bajó la cabeza. Se cubrió el rostro con las manos. No hubo lágrimas. Leo se movió levemente. Abrió los ojos, medio dormido, y murmuró: «Abuela, ¿mañana vamos a hacer pan?» Margaret se giró. Los ojos del niño, aunque cansados, aún brillaban con esperanza, una esperanza tan inocente que dolía. Ella apretó los labios y asintió suavemente: «Claro que sí, amor. La abuela encontrará la manera». Y así fue como no le contó nada a Leo, nada del frasco vacío, nada de los ingredientes robados, nada de que ya no les quedaba absolutamente nada. Aquella noche, la señora Margaret se sentó velando el sueño de Leo, con la mirada silenciosa como una estatua. No pensaba en planes. No pensaba en el futuro. Simplemente quería tener a su nieto a su lado el mayor tiempo posible. Porque ahora, todo lo que le quedaba no era dinero, ni pasteles, ni un techo de chapa, sino un niño que dormía plácidamente en sus brazos, creyendo que mañana habría nuevamente pasteles con aroma a canela, y para Margaret, esa fe valía más que todo un mundo. 3 días después del robo, el barrio marginal de Brixton aún no recuperaba su frágil tranquilidad, aunque tranquilidad allí solo era una definición endeble para quienes ya estaban acostumbrados a la escasez. Margaret aún no le había contado la verdad a Leo. Cada mañana, seguía fingiendo que reorganizaba la cesta vacía de pasteles. Fingía que mezclaba masa en un tarro vacío, y fingía que los ponía en un horno sin fuego. Leo no preguntaba, ni sospechaba, o tal vez sí lo sabía. Solo que él también fingía. Esa noche, cuando la señora Margaret se quedó dormida de cansancio sobre el colchón delgado, Leo permaneció despierto. Estaba sentado en un rincón, envuelto en el suéter enorme de su abuela, con la mirada siguiendo cada respiración pesada de la anciana que soñaba con sobresaltos en el frío invernal. Sus pequeñas manos temblaban, pero ya había tomado una decisión. Ya no podía seguir esperando. Tenía que hacer algo por ella. Leo tomó en silencio un paquete de hojas viejas que su abuela usaba para envolver pasteles, y les dio la vuelta para usar la parte en blanco. Rompió un trozo de lápiz desgastado, lo afiló con una navaja oxidada que su abuela usaba para pelar papas. Y a la tenue luz del quinqué,
Empezó a escribir, con letras temblorosas, torcidas, llenas de errores, pero cargadas de la verdad más pura: soy Leo. Tengo 9 años. Mi abuela se llama Margaret Dawson. Ella es la mejor persona del mundo. Se despierta a las 4 de la mañana para hacerme pasteles y venderlos. Cada pastel que hace huele rico y es suave, como su mano cuando me acaricia la cabeza. Pero ahora ya no tenemos nada, ni siquiera ingredientes, porque alguien se los llevó todos. Pero ella aún sonríe cada mañana. No quiero que llore. Si usted, señor /, señora /, niña /, niño que está leyendo esta carta, puede entender una cosa: este pastel está hecho con lo último que nos queda, el amor. Yo lo llamo el pastel de la esperanza. Al final, el niño dibujó un pastel en forma de corazón con espirales que representaban el aroma a canela que más le gustaba, y firmó con una letra torpe, de parte de Leo y la abuela Margaret. Leo escribió de corrido 7 cartas a mano, cada una como un pedazo de alma arrancado de su pequeño corazón. Dobló cuidadosamente cada hoja y las metió en las bolsas de los pasteles, los últimos que la señora Margaret había horneado con un poco de harina prestada por los vecinos el día anterior. Solo eran 7. Y él sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, cuando la señora Margaret aún dormitaba, Leo salió de la choza. Se envolvió con la bufanda de lana que su abuela había tejido con hilos recogidos en la iglesia. Amarró la pequeña cesta de pasteles a su vientre y echó a andar. No hacia el mercado pobre, como todos los días, sino hacia el otro lado del puente, donde las casas eran bonitas, con ventanas limpias, aceras sin basura, y perros con abrigos de invierno. Brentford, al otro lado del puente, era otro mundo. Allí, la gente compraba café en carritos relucientes de bronce, leía el periódico digital en tabletas, y vestía abrigos gruesos en lugar de chamarras remendadas como en Brixton. Leo caminaba despacio, sintiendo cada mirada curiosa de los transeúntes, pero no le importaba. Tenía una misión y una esperanza. El niño se detuvo frente a una pastelería llamada Miller Crumbs. A través del vidrio, vio estantes adornados con esmero, tartas de fresa de un rojo brillante, pasteles de chocolate cubiertos de azúcar blanca como la nieve, y clientes sonriendo a los empleados. Leo sacó de su cesta uno de sus propios pasteles, pequeño, sencillo, sin adornos, y lo colocó en el escalón, junto con una carta escrita a mano. Luego hizo lo mismo frente a una segunda tienda. Después, una librería. Luego, los escalones de un banco. Un edificio de oficinas con guardias estrictos. Solo se atrevió a quedarse a la distancia. Dejando el pastel y la carta junto a una planta decorativa, así fue como Leo sembró 7 pasteles de esperanza por todo el barrio rico, como un niño en una travesía extraña y decidida. Nadie sabía su nombre, pero las cartas, llenas de faltas de ortografía, escritas con una caligrafía tambaleante, llevaban una luz que ningún producto en Brentford podía comprar con dinero. Al caer la tarde, cuando regresó a casa, la señora Margaret lo buscaba desesperada, con el corazón palpitando del miedo a lo peor. Pero al ver a Leo aparecer al final del callejón, con la bufanda de lana ondeando al viento y los ojos brillando, se quedó paralizada. El niño corrió hacia ella, la abrazó y dijo con firmeza: «He salido a vender los pasteles, abuela. En un lugar donde, quizás alguien necesite escuchar una historia». Ella estuvo a punto de regañarlo, de preguntarle cómo se atrevía a ir solo. Pero la mirada de Leo, una mirada que contenía algo que ella también tuvo cuando era joven,
le impidió decir una sola palabra. En su lugar, solo lo abrazó más fuerte. Lo hiciste muy bien, Leo. El niño sonrió. Sus ojos también sonrieron. Esa noche, todavía no tenían dinero. No había electricidad. No había pasteles nuevos. Pero habían sembrado algo, y para Leo, eso era suficiente. Había hecho algo que ni la señora Margaret habría imaginado. Encender una nueva chispa con solo unas migas de pastel, en un lugar donde ella pensaba que la oscuridad ya había ocupado cada rincón. Brixton, a mediados de diciembre, parecía haberse hundido completamente en un letargo invernal. El invierno no solo congelaba el suelo, sino que parecía entumecer también los sueños de quienes vivían apiñados bajo techos oxidados. El olor a barro, a moho y a queroseno se mezclaban como una atmósfera densa y persistente, característica del lugar. En la vieja choza de la señora Margaret, el silencio era lo único que aún abundaba. Leo ya no tenía fiebre, pero estaba tan débil que no podía mantenerse de pie por mucho tiempo. Margaret había hecho todo lo que estaba en sus manos: agua caliente enlatada hervida, rebanadas de pan duro obtenidas de la iglesia, y palabras de consuelo dichas con una voz suave como el viento. Pero eso era todo. No quedaba harina, ni dinero, ni pasteles para vender, ni esperanzas que alimentar. Durante 3 días seguidos, la señora Margaret no consiguió ni una sola moneda. No porque no lo intentara, sino porque en su cesta ya no había nada para ofrecer, salvo silencio. Había llevado las mantas más delgadas al mercado, las extendió en un rincón y se sentó allí, como si su presencia por sí sola pudiera ser una invitación, una señal que dijera: sigo aquí. Por favor, no me olviden. Pero la gente no compra lo que no puede ver. Y mucho menos compran esperanza, algo que ya tenían de sobra, o en lo que dejaron de creer hace mucho tiempo. Esa tarde, una niebla espesa cubría el cielo, tan densa que incluso los sonidos parecían perderse. Leo yacía acurrucado bajo las mantas, tosiendo de vez en cuando, y Margaret simplemente permanecía sentada, con la mirada vacía, perdida en el espacio entre las dos paredes tambaleantes. Ese espacio, ahora, era un vacío de fracaso, de agotamiento, y de una persona que había llegado al límite de su resistencia, y entonces se oyó un golpe en la puerta. Muy suave. Como si alguien no estuviera seguro de tener derecho a interrumpir un sueño, Margaret no reaccionó de inmediato. Pensó que era el viento. Pero cuando los golpes se repitieron 3 veces, con regularidad, salió, despacio y con cautela, afuera. No había nadie. Solo un sobrecolor crema colocado con cuidado en el umbral de la tienda, desviado ligeramente por el viento. Se agachó y lo recogió. Su mano temblaba al darse cuenta: dentro había algo más pesado que una carta, y liso como papel de aluminio. Abrió la carta. Papel escrito a mano, letra delicada, ordenada, decidida pero suave, el tipo de letra de alguien que alguna vez aprendió a hacer algo con cariño. No había muchas palabras, solo una línea: para la mujer cuyos pasteles no solo llevan harina y azúcar. Un amigo. Debajo había un cheque por 500 libras esterlinas. 500 libras. La cifra brilló en medio de la oscuridad. No porque fuera demasiado grande, al otro lado del puente, eso era solo una cena en un restaurante elegante. Pero para Margaret, eso era vida. Era medicina. Era la tienda reparada. Era una nueva tanda de masa.
Era la primera luz tras una larga cadena de días oscuros. Margaret no pudo mantenerse en pie. Se desplomó, con las manos sobre el pecho, como si alguien acabara de despertar un corazón que llevaba mucho tiempo en silencio. No lloró. No porque no estuviera triste, sino porque en ese momento la emoción había superado el umbral de las lágrimas. Solo murmuró: «Dios mío». Fue Leo. Fue Leo quien hizo que esto sucediera. Y así fue. Corrió al interior, sacó la bolsa de tela que Leo había escondido bajo el colchón, donde ella había encontrado los borradores de las cartas que él había escrito a mano. Letras torcidas, faltas de ortografía inocentes, y hasta dibujos graciosos de un niño que acababa de pasar una fiebre, pero aún así trataba de encender una chispa de esperanza. «Mi abuela y yo ya no tenemos nada». Pero ella sigue sonriendo. Yo no quiero que ella llore. Este pastel no solo tiene harina y azúcar. También tiene amor. Palabras torpes, pero que llegaban hasta lo más hondo del corazón. Alguien, al otro lado del puente, las había leído. Y no había mirado hacia otro lado. Un desconocido, que nunca los había visto, había tendido una mano, no para dar limosna, sino para sostener una fe que estaba a punto de quebrarse. Esa tarde, Margaret guardó cuidadosamente el cheque en el bolsillo de un suéter viejo. No se apresuró a cambiarlo por dinero. Solo se sentó junto a Leo, tomó su mano, y le habló con una calidez que no se había oído en semanas. «Hay alguien allá afuera que leyó lo que escribiste. Y esa persona cree en lo que tú crees. Has hecho algo que ni siquiera yo habría imaginado». Leo no lo entendía del todo. Pero cuando vio los ojos de su abuela, ojos que brillaban como si estuvieran por llorar, pero sin lágrimas, supo que algo acababa de cambiar. Sonrió, y asintió suavemente. «Yo solo pensé que si ya no teníamos pastel, quizás nos quedaban las palabras». Y las palabras a veces también son como un pastel, ¿verdad, abuela? Margaret se echó a reír, una risa suave, cansada pero cálida. Ese niño, el último brote tierno que quedaba en su vida, había logrado algo que a veces los adultos olvidan: sembrar bondad, incluso cuando la tierra ya está reseca. Aquella noche, en la vieja choza, Margaret volvió a encender la pequeña vela que aún conservaba desde la Navidad pasada. La luz tenue se proyectaba en la pared, dibujando las siluetas de ella y de Leo, una grande, una pequeña, sentados muy juntos, sin decir una palabra, simplemente coexistiendo, sobreviviendo y creyendo en algo más grande que ellos mismos. A la luz temblorosa de la vela. La carta del desconocido descansaba sobre la mesa, como prueba de que los milagros, a veces, vienen de las cosas más sencillas. La lluvia del final de temporada seguía cayendo suavemente, delgada como el aliento del cielo y la tierra después de una noche de furia. La choza improvisada al borde del estrecho callejón ya no tenía goteras como antes. El techo de zinc había sido reemplazado. El olor a pintura, a madera, y también el aroma medicinal del nuevo jarabe para la tos aún flotaban en el aire. Todo había sido intercambiado por aquel cheque de 500 libras, un regalo nacido de la compasión anónima, desde algún lugar allá afuera, donde Leo había tenido el valor de meter pequeños trozos de papel en las bolsas de pan que vendía en silencio. Margaret no lloró al recibir el dinero. Solo se quedó sentada, temblando mientras sostenía el cheque, con el corazón hecho un torbellino. Era como si alguien hubiese abierto de golpe una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo dentro de ella. No se trataba solo del dinero,
Era el reconocimiento de que lo que ella y su nieto hacían no era en vano. Ese día, recorrió el pueblo a pie, sin una queja, sin agachar la cabeza. Entró en la farmacia y compró el mejor antibiótico para Leo. Luego pasó por la ferretería para comprar una nueva lámina de zinc. Al elegir cuidadosamente cada rollo de cable, una bombilla redonda y un viejo interruptor, suspiró, pero fue un suspiro liviano. Como si por fin pudiera levantar la cabeza y mirar de frente a la vida. Su nieto necesita luz, dijo el dependiente de mediana edad con una leve sonrisa. Pero me parece que usted también la necesita, ¿no es así? Margaret solo sonrió. La luz que ella necesitaba no era para ver el suelo con claridad, sino para volver a verse a sí misma. Una persona que parecía haber sido tragada por la oscuridad de la pobreza y la vergüenza, aquella tarde, cuando Leo ya había bajado la fiebre y dormía tranquilo. Ella empezó un trabajo que jamás pensó que haría en su vida, instalar una lámpara. Leo despertó, aún débil pero con los ojos menos turbios. Se esforzó por salir de la manta al oír el tintinear de los metales en el techo. Abuela. ¿Qué haces allá arriba? La voz de Leo era ronca, pero cálida. Estoy instalando una estrella solo para nosotros, bromeó Margaret, tratando de ocultar su torpeza al colocar la bombilla en el marco de madera inestable. Leo se rió suavemente. Luego tosió. Pero esa risa le dio a ella más fuerza para seguir. La lámpara se encendió justo cuando el sol desaparecía tras los altos edificios a lo lejos. La pequeña luz, cálida y suave, se extendió por el espacio húmedo de la choza. No era deslumbrante, no bastaba para iluminar toda la habitación, pero sí lo suficiente como para hacer que la oscuridad se retirara a los rincones. Ella bajó, se limpió las manos en el delantal, y se sentó junto a Leo. Mira, dijo señalando el techo. Leo levantó la vista. Sus ojos, antes cansados, brillaron con un asombro puro. Miraba fijamente la bombilla, como si fuera su propia luna, como si nunca hubiese visto algo tan hermoso. Ahora, susurró Leo, ya no son solo las estrellas las que nos cuidan. Abuela. Margaret se volvió, con el corazón encogido. Por un instante, se vio a sí misma a través de los ojos de Leo, esos ojos que aún sabían creer, aún sabían soñar, a pesar de que la vida le había cerrado tantas veces la puerta a la esperanza. No respondió. Solo extendió la mano y apretó suavemente la mano delgada de su nieto. Esa noche fue la primera en muchos meses en la que no se despertó a mitad de la noche por el silbido del viento a través del techo. No porque el viento hubiera cesado, sino porque su alma estaba en calma. La pequeña choza, que antes era símbolo de pobreza y fracaso, ahora se había convertido en un tenue punto de luz en la densa oscuridad del barrio marginal de Brixton. Aquella bombilla, que nadie creyó importante, se volvió una señal de que en algún lugar, alguien estaba intentando vivir mejor, con más bondad. A la mañana siguiente, una anciana vendedora de verduras que pasaba por allí se detuvo a mirar hacia la bombilla. Anoche la vi encendida. Pensé que alguien se había mudado. Pero resulta que siguen siendo tú y el muchacho. Margaret sonrió, con una serenidad tranquila. Creo que en realidad nunca había estado aquí de verdad, hasta que hubo luz. Por primera vez en mucho tiempo, Leo pudo leer por la noche. Y ella pudo remendar la ropa rota sin depender de la titilante luz de una vela. Ya no temían a la noche. Porque ahora tenían su primera bombilla. Esa mañana, la niebla se cernía perezosa como un humo fino sobre los viejos techos de hojalata del Brixton. Las casas, cubiertas con láminas oxidadas y torcidas, parecían inclinarse en silencio,
apiñadas entre basura y maleza. El camino de tierra que llevaba al barrio estaba resbaladizo por la lluvia de la noche anterior, con huellas de carretas marcadas en el barro, como si fueran cicatrices del tiempo aún sin borrar. En el silencio cansado de la mañana, un hombre de mediana edad caminaba despacio, con una cámara colgada del cuello. Se llamaba Harold Finch, colaborador de muchos años del Brentford Weekly, un pequeño periódico local en papel, especializado en historias cotidianas que casi nadie nota. Harold había sido fotógrafo de guerra, pero se retiró temprano por razones de salud y encontró alegría en las historias sencillas del pueblo. Solía decirles a sus alumnos: la belleza no está en montañas majestuosas ni en la luz perfecta. Está en algún lugar entre una taza de té frío y unas manos con callos. Esa mañana, no tenía un objetivo especial. Solo quería dar una vuelta por Brixton para escribir su sección Pequeñas historias del viejo barrio, una columna que pocos leían, pero que siempre había alguien que recortaba y guardaba en su libreta. Al llegar al final del camino, se detuvo. Una pequeña choza, tan humilde que casi pasaba desapercibida, emergía entre la neblina. El techo de hojalata ya estaba oxidado, una de las paredes de madera podrida. Pero en medio de toda esa precariedad, algo brillaba suavemente, como un suspiro, una pequeña bombilla de color amarillo pálido colgada en lo alto del techo. No brillaba con intensidad. Brillaba como un calor tenue en medio del frío, como si alguien cuidara con esmero ese último rayo de luz en la palma de su mano, no para iluminar el mundo entero, sino para conservar la esperanza de alguien. Harold se acercó. La puerta de la tienda estaba entreabierta. Un niño delgado de cabello rizado limpiaba una bandeja de pasteles aún humeantes, junto a una mujer mayor que ordenaba papeles viejos. El olor a pastel recién horneado se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia. Toda la escena parecía una película muda donde la luz, los olores y las miradas hablaban en lugar de las palabras. Nadie se dio cuenta de su presencia. Harold levantó su cámara. No ajustó nada. No enfocó con esmero, simplemente disparó. Clic. La semana siguiente, en la edición impresa del Brentford Weekly, en la página 5, bajo la nota sobre el apagón en la oficina postal central, apareció la sección Pequeñas historias del barrio viejo. El título del artículo era La luz sobre el techo de hojalata. Una pequeña historia sobre la bondad, los pasteles y las cosas que parecían olvidadas, por Harold Finch. No sé bien por qué me detuve aquella mañana. Tal vez fue la luz. Tal vez el olor a pastel recién hecho. Tal vez porque el corazón viejo aún necesita pequeñas razones para creer en el mañana. En una choza de Brixton, un lugar que suele considerarse una mancha de la ciudad, vi una pequeña lámpara colgando de un techo de hojalata oxidado. Nadie la decoró. Nadie la presentó. Pero pude escuchar, no con los oídos, sino con algo más profundo. Allí había esperanza. Supe que la señora se llamaba Margaret y vivía con su nieto Leo. Hacen pasteles y los venden por las calles. Algunos días, su casa fue derrumbada por tormentas, otros, no les quedó ni una moneda. Pero el niño seguía caminando por todos lados, entregando bolsas de pasteles acompañadas de notas escritas con letra temblorosa. Este pastel es de esperanza. Un desconocido, sin nombre ni rostro, dejó un cheque. Y esa lámpara encendida con ese mismo dinero aún sigue brillando hasta hoy. Escribo esto no para hablar de sufrimiento, sino para decir que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay alguien que cree en la luz, y tú, que lees esto, también llevas esa luz en tus manos.
Aunque no lo sepas, nadie esperaba que aquel artículo llamara la atención, pero en las pequeñas tiendas alrededor del mercado de Brentford, la gente empezó a murmurar: ¿has leído el artículo La luz sobre el techo de hojalata? Ese niño Leo, lo conozco. Siempre se sienta bajo el roble al borde del mercado, muy educado. ¿Tienes pasteles? Quiero probar ese pastel de esperanza. En solo una semana, la pequeña tienda de la señora Margaret comenzó a recibir visitas cada mañana. Un jubilado trajo 2 estanterías de madera viejas, dijo que eran para exhibir los pasteles. Una niña pelirroja trajo una bolsa con sus suéteres antiguos, diciendo que eran para que Leo los use en invierno. Una maestra local llevó a sus alumnos a visitar, como excursión. Y también como una lección viva de bondad. Ninguno de ellos usaba redes sociales. Nadie se tomó selfies. Nadie grabó vídeos. Solo fue gente contándole a otra gente la historia, viajando de la cafetería a la oficina postal, del mercado de pescado a la librería de segunda mano. Leo empezó a tener amigos. Al principio, los niños del vecindario venían solo por curiosidad, pero luego se quedaban a ayudar a limpiar las bandejas, servir los pasteles y escribir cartas a mano con Leo, con frases como: gracias por pasar hoy. Estos pasteles no son caros, porque creemos que la esperanza es algo que todos deberían tener. Esa noche, Harold regresó a la cabaña con 2 barras de pan y una taza de té caliente. No dijo mucho, solo le entregó a Leo un recorte del periódico con su artículo, cuidadosamente plastificado. Leo abrió mucho los ojos al ver la foto de la cabaña con la luz encendida en el techo, la primera foto de él mismo, aunque fuera solo de su refugio. Preguntó en voz baja: ¿puedo quedármela? Harold asintió y respondió: por supuesto. Pero recuerda, esa luz no viene de la cámara, viene de lo que las personas eligen hacer juntas en la oscuridad. Margaret estaba sentada al lado, con las manos temblorosas mientras volvía a encender la lámpara que comenzaba a apagarse. Pero ella sabía que, ahora, ya no necesitaban la luz para ser vistos. Solo necesitaban la luz para que los que caminan en la oscuridad pudieran encontrarse. El mercado de Brentford. En una mañana clara, justo después de que la lluvia primaveral cesara, con el sol rozando suavemente los viejos tejados, y gotas de rocío cayendo de los aleros como si el cielo golpeara suavemente notas musicales. Nadie se daba cuenta con claridad, pero en una esquina modesta cerca de una intersección donde antes solo había cajas de madera abandonadas, algo había cambiado. Un carrito pequeño de madera, recién construido con pino sencillo, cubierto con una lona color crema, llevaba un cartel escrito a mano con esmero en pintura azul: La luz de Leo, pasteles de esperanza. El cartel se balanceaba levemente con el viento, pero las letras permanecían firmes, como la historia que se mantenía en pie a pesar de todas las tormentas. Junto al carrito, 2 figuras familiares: Margaret, con el cabello completamente blanco pero la sonrisa brillante como los primeros días del verano, y Leo, aquel niño delgaducho que ahora tenía mejillas sonrosadas y algo más de cuerpo, y en sus ojos no solo había luz, sino una luz que sabía sonreír. Llevaba una camisa blanca limpia. Doblaba servilletas y colocaba cada pastel en la bandeja como si dispusiera bondades para ofrecer al mundo. Los pasteles seguían siendo los mismos: harina, huevos, azúcar, relleno de manzana o nueces molidas. Pero cada bolsa venía con un pequeño papel con letras infantiles, a veces con errores ortográficos, que decían: gracias por confiar. Cada pastel es una pequeña luz. Más personas comenzaron a llegar. No solo por el sabor, sino por la historia detrás de esos pasteles. Un anciano que había perdido a su esposa venía cada mañana para calentar el alma.
La dueña de una librería pasaba, compraba sin comerlos y los regalaba a estudiantes sin recursos. Incluso algunos desconocidos de zonas vecinas venían con el viejo artículo La luz en el techo de zinc cuidadosamente doblado. No decían mucho, solo sonreían y compraban pasteles. Un estudiante de secundaria llegó. Tímidamente le entregó a Leo una caja de lápices de colores. Leí tu historia. A mí también me hacían bullying, pero ahora quiero hacer pasteles contigo. ¿Necesitas a alguien que mezcle la masa? Leo soltó una carcajada, una risa rara que Margaret temía que nunca volvería a escuchar. Ella lo miró, con una mano apoyada suavemente en el mostrador, como si temiera que esta felicidad fuera solo un sueño. Por la tarde, cuando el mercado empezaba a vaciarse, la señora Margaret arrastró su pequeña silla de madera. Se sentó al lado de Leo y bebió un sorbo de té de su viejo termo. Abuela, dijo Leo, con los ojos brillando bajo el sol del atardecer. Ya no le tengo miedo a la oscuridad, porque durante el día, también tenemos luz. Ella no respondió de inmediato. Solo miró a los ojos de Leo, esos ojos que antes estaban empapados de fiebre, hambre y cansancio y que ahora brillaban como si el sol estuviera naciendo en el corazón de un niño. Margaret ya no era la anciana en la choza de hojalata que todos olvidaban. La llamaban la señora de la luz, no porque fuera rica o poderosa, sino porque una vez eligió encender una lámpara en lugar de rendirse ante la oscuridad. Una vez, alguien le preguntó mientras regresaban a casa, ¿cree que usted cambió todo el vecindario de Brixton? Ella sonrió, arrugada y dulce como pan recién horneado. No, en absoluto. Yo solo horneo pan. La luz es algo que nace del corazón de las personas. Leo pudo ir a la escuela. Un grupo de maestros voluntarios le ayudó con los trámites y documentos. Llevaba una mochila vieja que alguien le había regalado, y cada mañana, al pasar por el carrito de pan de su abuela camino al colegio, siempre se giraba para saludar con la mano. Abuela, voy a llevar una bolsita de pan. Es para la maestra, desde el techo oxidado que una vez fue azotado por tormentas. Ahora colgaban 2 bombillas más, no brillantes ni coloridas, pero suficientes para iluminar todo un camino de tierra frente a la casa. Los vecinos comenzaron a llamar a ese camino por un nuevo nombre, el Camino del Pan y la Luz. No tenía letrero. No aparecía en los mapas. Pero todos los que pasaban por ahí lo recordaban, y así, como algo inevitable. Esa historia se volvió parte de la vida, ya no era un relato curioso, sino una costumbre, una parada habitual. Un pequeño gesto de bondad que todos querían preservar, una lámpara sobre un techo de hojalata, un carrito de pan, una anciana, un niño, y toda una zona iluminada silenciosamente en medio de un mundo a veces demasiado ruidoso, y así. La luz del día ya no venía solo del sol, venía de quienes decidieron quedarse, encender una luz y compartirla. La historia de la luz en el techo de hojalata no es solo una anécdota cotidiana del barrio marginal de Brixton, donde muchas vidas pobres fueron olvidadas, sino una sinfonía silenciosa de amor, resiliencia y fe en la bondad en los rincones más oscuros de la vida. En un lugar donde parecía que ya no había espacio para la luz, una pequeña lámpara se encendió no solo para iluminar una choza improvisada, sino para resaltar un valor inmenso, la luz del corazón humano. La historia termina con imágenes sencillas, una pequeña bombilla en el techo, un carrito de pan junto al mercado, un niño camino a la escuela, una anciana cosiendo una camisa. Pero son precisamente esas cosas las que tienen un poder sanador mayor que cualquier milagro. La luz del día no solo viene del sol, sino de aquellos que deciden quedarse, encender una luz y compartirla. Esa es la verdad profunda que deja esta historia. La luz en el techo de hojalata no solo cuenta la historia de una pequeña familia, sino que transmite un gran mensaje de resiliencia,
compasión y la capacidad de la fe para renacer, nos recuerda que, en una sociedad moderna que a veces se siente demasiado fría, aún existen esas pequeñas luces, esas manos que se tienden en el momento justo y que, a veces, un simple pan, un mensaje o una débil luz pueden ser suficientes para salvar todo un mundo. Gracias de corazón por tomarse el tiempo para seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.